Saludos y bendiciones. Vamos a dar inicio a la clase de hoy en este núcleo número 19. Continuamos con esta hermosa materia como lo es la Cristología, tercera materia, hermosamente tercera materia de esta casa de estudios en la cual nos vamos a gozar, vamos a disfrutar un momento breve, 3 horitas de esta clase. Vamos a seguir al capítulo o a la clase número 4. Hoy nos toca ver en qué consiste la humillación del verbo. Ya dijimos y decíamos en la clase pasada que el verbo se humilló. Y cuando yo escuché esto así por primera vez, pues no me pareció así, el verbo se humilló. Ya va. ¿Humillarse es qué? Ok, el verbo se despoja de lo eterno, de lo infinito, de lo omnisciente, de lo omnipotente y de lo omnipresente. Pregunto yo, ¿será eso humillarse o no? 5 cualidades únicas de Dios en el conjunto de la deidad. Uno de ellos, el verbo, determina despojarse de todo esto para adentrar en el vientre de una mujer, dejar de ser eterno y pasar a ser sempiterno. Salirse de su único contacto con el resto de la deidad y ahora permanecer 9 meses en el vientre de una mujer que estaba en estado de condenación, en pecado. Hablando del pecado original, de la incredulidad. No estoy diciendo que María no era virgen, no era en cuanto al área social y moral, era recta, justa, estaba en obediencia. Estamos hablando de que en cuanto a la incredulidad, eso sopesaba sobre ella, no por causa de ella, sino por Adán. Y de ahí para acá todos estaban en esa condición. En el caso del verbo, determina, óigame, meterse en el vientre de una mujer que estaba en esa condición. Entonces, entienda esto, perdón, no condición, estado espiritual. Entonces, mire, imagínese ahorita usted, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ya estamos, ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted se imagina que usted se determinara a abandonar la vida eterna y volver al estado de condenación? ¿Se imagina? Te la pongo de otra fase, de otra forma. Vamos a imaginarnos que de repente viene, nos regalan un ranchito por allá en Pavia, en uno de los más metidos por allá donde no llegue el agua, o que llega acá 15 días, o lleguen camiones. Entonces abandonamos todo esto y nos vamos a vivir allá en el ranchito, nos vamos a dar clases allá en el ranchito y allá. Eso es un tipo de humillación. En este caso, nadie te está sacando de aquí. ¿Es algo que lo hacemos o que tú lo haces o lo hacemos voluntariamente? Es un tipo de humillación. ¿Te imaginas que yo cambie la moto por una bicicleta y comience a andar en la bicicleta para arriba y para abajo? Eso es un tipo de humillación. Okay. Ahora, sin embargo, comparando el apartamento con un rancho y comparando la moto con una bicicleta, no llega al grado de lo que se humilló el verbo. Abandonar el ser eterno no es cualquier cosa. Abandonar lo infinito, abandonar abandonar la deidad temporalmente, ¿sí? Abandonar el permanecer y estar junto con ellos, porque déjame decirte que durante los 30 años de la vida de Jesús, el Espíritu Santo no moró en él. El Espíritu Santo viene a morar en Jesús después del bautismo, 3 añitos y medio nada más. Del resto estuvo solo. Entonces, analicemos y pensemos todo lo que tiene que ver con la humillación del verbo. Ahora, ¿en qué consiste esa humillación del verbo? Anteriormente afirmé que el verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios a Jesús, pero sí lo limitaron en su deidad. Veamos las condiciones. Según primera,
Según Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 6:18, los cielos, oiga, y los cielos de los cielos, tres cielos, no sostienen la grandeza de Dios. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito. La humillación del verbo consiste en que siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser de un embrión un habitáculo para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medida, vino a formar parte de una figura microscópica, así como, no sé si usted la ha visto, la punta a un alfiler o a una aguja de coser. Científicamente hablando, que es un embrión. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, para ver un embrión hay que meterlo en la maquinita esa, ¿cómo se llaman? La que usan los... Ajá. El microscopio o el eco de alta definición para alcanzarlo a ver con los ojos. Porque es tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito y metió en ese poco de agua allá adentro que no es fácil. Entonces, el verbo en este caso, se baja a ese nivel. Ahora, dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre sin poder intervenir en su defensa. Juan 17:5, Salmo 22:6, Isaías 53:3. Ahora, ¿qué vecinitos tendría Jesús? ¿Se los puede imaginar usted? Usted se imagina, usted sabe los vecinitos que usted tiene, ¿no? ¿Cuáles tendría Jesús? ¿Tendría Jesús vecinos de esta índole como los que tuvo en la tierra allá en el cielo? No. Pero aquí en la tierra sí tuvo que calarse esos vecinos, de los cuales en una ocasión le dijeron a la madre de Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué le dijeron a Jesús? ¿Por qué se expresaron de esa forma que ellos no eran hijos de fornicación? Porque se decía que Jesús era hijo de un acto sexual de un hombre llamado, creo que Patera o Pantera, no recuerdo con precisión, que era un militar romano con el cual María había tenido sexo antes de casarse con José. Creo que es Patera, según la historia, ¿no? Ahora, deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado. Juan 15:17, Israel no escapaba de estar viviendo en ese mundo corrupto de pecado. Es más, los sacerdotes que dirigían a Israel para poder ser sacerdotes, tenían que estar aliados al gobierno romano. Es decir, ellos no eran sacerdotes porque el Espíritu Santo los escogió como sacerdotes. Quien los escogió a ellos fue el gobierno romano. Muy judíos eran, de la tribu de Leví, pero su desarrollo sacerdotal no era por el Espíritu. Siendo la fuente de la bendición, el verbo, vino a morar en un ser que fue hecho maldición, hablando del cuerpo. Lucas 1:39 y 42 y Gálatas 3:13, hablando del cuerpo de Jesús. Siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad, hablando del cuerpo de Jesús, para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús. Y como le dije también, habitar en un vientre de una mujer que estaba en estado de condenación. Isaías 6:3 y 2 Corintios 5:21. Siendo el que les dio vida a todas las cosas, y estando en él la vida, vino a morir y a formar parte de un ser, Jesús, que pasó por las muertes, tanto espiritual como física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte. Salmo 88:3 y 5. Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:18.
Cuando se produce la muerte física en Jesús, su ser, su espíritu y su alma se fueron al Hades, que la persona del verbo quedó la persona del verbo en el cuerpo, inerte, de Jesús. Preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo tuviera corrupción, el verbo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31. En Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. Es totalmente falso en lo teológico alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el verbo ocupó el lugar de éste. El pensar así es entrar en el campo del apolinarismo, doctrina que negaba la posibilidad que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tuviera un cuerpo. Jesús como persona humana es tricótomo, al igual que usted y yo. Él fue y es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El conjunto de la deidad, por los siglos de los siglos, siempre ha permanecido junto y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús, por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana. No se podía separar. Es imposible que el verbo se separe de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte le llevó el verbo, sin que la muerte lo afectara en lo absoluto. Salmo 22:1 y Mateo 27:46. ¿Cómo se dio la encarnación del verbo? Importante esto que continúa. Preste mucha atención. Todo esto es de suma importancia. El pensamiento de Nestorio, obispo de Alejandría, en el siglo V, decía que Jesús nació de María y solo después de su nacimiento el verbo entró en él. Oiga esta posición de este obispo. Tomándolo como habitáculo para luego abandonarlo en la cruz. Este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana y era preconizada por los seguidores de Arrio y Sabelio, antiguos sacerdotes, los que hoy se conocen como los gnósticos. ¿Ha oído usted hablar de la religión de los gnósticos? Por otra parte, Cirilo de Alejandría, obispo y patriarca de la sede alejandrina, alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el verbo, teniendo como propósito crear el dogma que María no solo es la madre, oiga esto, de Jesús, sino que también es la madre de Dios. Ahora, déjeme aclararle algo. La humanidad, estamos caminando sobre los 6.000 años rumbo a los 7.000 años de existencia. Para el momento que nace Jesús, la humanidad tenía 4.000 años de existencia. Preste la atención a esto, porque esto le va a derrumbar esta posición, este dogma de que María es la madre de Dios. La pregunta es, si la humanidad tenía 4.000 años de existencia, cuando nace y vive María también, ¿cómo es que María es la madre de Dios y Dios es el creador de todo? No sé si eso le cabe a usted en la cabeza. Si ya la humanidad tiene 4.000 años de existencia, ¿cómo es que, y la humanidad es creada por Dios, cómo es que hay una mujer
que luego de 4.000 años de existencia de la humanidad, ella viene a la existencia y entonces a ella se le va a adjudicar ser la madre del creador que creó 4.000 años todo lo que está funcionando. Yo no sé si eso cabe en la cabeza de alguien que tenga lógica, ¿no? Entonces, esta es la estupidez que enseña el liderato de la Iglesia Católica. Y estamos hablando de gente estudiada, licenciados en diferentes artes y en diferentes artimañas también. Lo cruel del caso es que alguien decía, vi un videíto que decía una verdad, pero una verdad esa, como dice alguien, matademonio. Que ellos estudian 5 años para sacerdote, después 3 años para no sé qué más. Finalmente ellos estudian como 12 años para terminar cargando muñecos muertos. Eso es lo cruel, lo irónico del caso. Tanto que estudian para terminar cargando y haciéndole culto a muñecos muertos. Es la ironía peor que hay. Yo no sé qué tanto le sirve lo que estudiamos. Nosotros no hemos estudiado tanto así, pero le estamos sirviendo al Dios vivo. Al que murió, sí, pero resucitó al tercer día. Ahora, no cabe que María sea la madre de Dios. Él alegaba, este individuo del cual estamos hablando, que si el verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas era inseparable e indisoluble, entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también la de Dios. Esto es rechazado por los profetas y los apóstoles en sus escritos cuando tratan acerca del ser de Dios. El verbo es eterno. En cuanto al verbo, Jesús como humano es sempiterno. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción concerniente a Jesús en el vientre de María. Cuando entremos en este tópico, daremos mayor información. Ahora, para que se dé el embarazo de María, el texto, cuando usted lo lee, dice que el poder de Dios vino y la cubrió. ¿Sí? Y el Espíritu Santo agarra y coloca al verbo en el vientre de María. ¿Sí? Un ángel antes le habló y le dijo, ya va. Entonces, todo esto que está sucediendo antes del nacimiento de Jesús, ¿no le dice a usted que hay alguien superior a ella? Lo otro, que no se había dado ni se dará más nunca un caso en el que una mujer sin tener actividad sexual salga embarazada. Ahorita no tienen actividad sexual, pero está la inseminación artificial. Pero todo es labor y trabajo de un hombre. En este caso, el esperma es de hombre, no hay de mujer. Aunque sea una mujer la que la insemine, ok, la que hizo el trabajo, el proceso fueron mujeres, pero ¿de dónde sacaron el semen? Indiscutiblemente de un hombre. Ok, entonces el detalle está que si el embarazo de ella es porque el poder de Dios la cubre, el Espíritu Santo vino y colocó al verbo allá y se produce el milagro del embarazo, caso único, no hay más ni habrá más, real como este, entonces ¿va a ser ahora ella superior a los seres que hicieron lo que hicieron? Ese es el otro detalle que hay que pensar bien, oye. La encarnación del verbo es un misterio que nadie en lo humano ha podido descifrar. Esta encarnación se conoce desde el punto de vista teológico como la unión hipostática que indica la única e indivisible e indisoluble personalidad del Hijo de Dios en sus dos naturalezas, la humana y la divina. La encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Estas dos naturalezas estaban en completa e indisoluble unidad orgánica, que no se dio monofisismo, que alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano. Teniendo Jesús apariencia de humanidad, Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre. Jesús no es 100% Dios,
ni 100% hombre, porque sería un 200%. Jesús es todo Dios y todo hombre. Esa es la expresión que se debe de hablar de él. Él es todo Dios y es todo hombre también. Es el Theanthropos, el Dios hombre. El término Theanthropos es el Dios hombre. Siendo completamente divino, es un verdadero representante de Dios ante los hombres. Oiga esto. Y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. ¿Por qué Jesús tenía que ser todo Dios y todo hombre? Para que pueda tener estas representaciones. ¿Cuáles? Oiga esto nuevamente. Siendo completamente divino, es un verdadero representante de Dios ante los hombres, ante nosotros. Y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. Por eso es que puede interceder por nosotros. Ahora, ¿quién más tiene esta posición sobre la tierra? Es decir, ser todo hombre y ser todo Dios. Más nadie. Por eso más nadie puede representarnos ante Dios. ¿Sí? Por eso no existe otro vicario sino este. Es el único. No existe otro que pueda representarnos ante Dios, ni hay otro que pueda representar a Dios ante nosotros, sino solamente Él, por haberse humillado y haberse hecho humano, y siendo humano no dejó de ser divino. Entonces, esta es la razón por la cual Él tiene las dos naturalezas en perfección. La doctrina del monofisismo alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero que no era humano. Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, oiga, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró a Juan a escribir en contra de esta aberración, en defensa de la verdad en relación a la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Citemos el pasaje. Escuche lo que dice Juan. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Ahora lo antónimo. Todo espíritu que niegue que Jesucristo es venido en carne es del diablo. ¿Sí? Entonces, todo el que le diga que Jesús, el que vino, fue un superhombre, que por eso soportó y pasó todo lo que pasó, está hablando de parte del diablo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el que quiera darle a Jesús la posición de superhombre para decir que él logró la victoria y logró todo lo que logró por causa de su posición de superhombre, sencillamente está diciendo que él, ese individuo que dice eso, está en pocas palabras diciendo que él no puede soportar nada porque él no es un superhombre. Entonces, todo lo que él va a cometer, los pecados que él va a hacer, es porque él no es responsable de ellos, sino que hay algo que lo arrastra, que lo tiene en eso. Pablo por allá dijo en una ocasión, porque no hago el bien que quiero, sino lo malo que no quiero. Pero eso lo dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos, y Pablo estaba hablando de él antes de haber nacido de nuevo. No estaba hablando de él después de nacer de nuevo. Ahí estaba hablando Pablo de la vida, de su naturaleza antigua, antes de la cruz. ¿Sí? No después de la cruz. Ahora, la unión hipostática significa que el verbo haciéndose carne permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres, y en cuanto a su divinidad es consustancial con Dios. Debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática en las dos naturalezas. Hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo
humanos. Sin embargo, las propiedades de lo humano no se transfirieron a lo divino por la sencilla razón que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. No olvidemos que el verbo se hizo carne, no la carne se hizo verbo. ¿Se entiende eso, verdad? En Jesús tenemos la figura del teantropos, el Dios hombre, y en esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar las propiedades o virtudes de Dios que le fueron conferidas en su ministerio, caminó como un hombre. Nunca operó como Dios. Este tema lo desarrollaremos con detalle cuando estudiemos la kenosis de Jesús. Ya casi al final de la guía está eso. En cuanto a la unión hipostática y su enigma, Pablo dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estas expresiones demarcan el misterio y lo incomprensible que es la encarnación para la mente humana, hasta el punto que para un hombre como Pablo, el apóstol, quien recibió las más grandes revelaciones, la encarnación pasó a ser un misterio. Lo cierto es que la figura de Jesús es resultado de la encarnación del Verbo. Esto es lo que Pablo quiso decir en Colosenses 2:9, cuando dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La pregunta es, ¿cómo es que lo divino y lo humano, siendo dos naturalezas, pasaron a ser completas en sí mismas, tan orgánica e indisoluble? Indisoluble, escuche esto, unidad que no dio lugar a una tercera naturaleza. Esto es el gran misterio que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. Lo que no se puede discutir es que de la encarnación del Verbo nació el Theanthropos, el Dios hombre. La doctrina de las dos naturalezas la doctrina de las dos naturalezas, oiga, en una persona es aceptada dentro de la teología, no porque se entienda por completo el misterio registrado en las escrituras acerca de la encarnación, sino como un acto de fe. Ahora, ¿qué es un acto de fe? Muchas cosas usted las conoce y sabe que son actos de fe. Le pregunto yo, ¿alguno de ustedes anduvo con Simón Bolívar en la campaña Admirable? ¿Cómo hacen para saber que la campaña Admirable existió? Ajá. ¿Acaso los historiadores no torcieron la historia y todo lo que está escrito es mentira? Pero es un acto de fe creer lo que ellos escribieron. Entonces sí tenemos fe para cosas naturales y para lo espiritual no vamos a tener fe. Pregunto, ¿usted sabe quién es su papá? Me dijeron. A mí también me dijeron. ¿Sabe quién está seguro, pero seguro, quién es el padre de sus hijos? La madre que lo concibió. Pero nosotros como padres no estamos seguros de esa broma, porque nosotros no tuvimos las 24 horas al día, todos los días que le antecedían antes de esa barriga. Eso es un acto de fe, creer, y no nos vamos a luchar por eso. ¿Sí? Hay muchachos que salen tan parecidos a uno que dicen, oye, lo negaste, chicos, pero hay unos que no se parecen a uno. Entonces, no, que ese es por la familia, por el abuelo, el tatarabuelo. Dígame, de unos negros nacen unos albinos. Sí. Y no es que la chica estaba con otro, ¿no? Nacen blanco y pasan a negro. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia y en el mundo secular, hermano, que es por un acto de fe que se acepta. No es porque la tengamos clarita. Es un acto de fe. Entonces,
Acá estamos hablando de uno de ellos, algo que Pablo habla que es un misterio, que en el caso de nosotros se nos fue iluminado en cuanto a lo que es la encarnación del Verbo, la unión hipostática de la naturaleza divina y la naturaleza humana. En el caso de la naturaleza humana, que viene a la existencia y a la realidad de un ser que lo llamamos Jesús, para efectos de nosotros los de habla hispana, viene siendo un ser muy similar, o en este caso igualito, idéntico a Adán luego que Dios lo hizo y impartió vida en él. Ese Adán, que estaba hecho por la mano de Dios, era un hombre perfecto, pero humano. Mortal e inmortal, pero no eternamente mortal ni eternamente inmortal. Estamos hablando de Adán. Aquí tenemos a Jesús en la misma condición, en la misma posición. Libre del pecado, Adán, sí. Tenemos a Jesús en la misma posición espiritual. En los primeros 30 años de Jesús, ¿el Espíritu Santo moraba en él? No. En Adán tampoco nunca moró el Espíritu Santo. Tenemos la misma posición. Por eso Pablo, lo vamos a conseguir más adelante, habla del postrer Adán. El término postrer es un segundo igualito al primero, sin darle posibilidad de que venga un tercero. Por eso no se dice el segundo, sino el postrer. ¿Estamos aquí? Seguimos avanzando. Entonces, solo por fe, que es la materia que ya vimos, solo por fe es que podemos aceptar todo aquello que está registrado en las Escrituras y que está más allá de la comprensión humana. La encarnación o la unión hipostática es un misterio que desafía toda explicación humana y así seguirá siendo porque es el milagro de los milagros. Diversos intentos se han hecho en el curso del tiempo para dar una explicación psicológica de la encarnación. Todo impulso está destinado al fracaso por la razón de que una explicación psicológica en el pensamiento humano de la unión de las dos naturalezas está fuera de toda discusión y comprensión. Solo por fe se puede aceptar que dos naturalezas, al unirse, pasan a ser un individuo sin dar lugar a una tercera persona o naturaleza. Ahora hablemos un poquitico de lo humano. Aquí tenemos dos razas de animales: caballo y burro. Tenemos el caballo que desde lo acostumbran a enamorar la burra, y termina el caballo teniendo actividad a cúpula, creo que se le dice, con la yegua. Y de esa acción del caballo y la burra, en ese montar del caballo a la burra nace un muleto o una mula, le dicen. Ahora, ¿por qué si es hijo de caballo no nace caballo? Ah, porque ahí hay un cruce. Hay un detalle genético ahí. Entonces, nace un animal que es decir, tiende a ser más grande que la misma burra, aunque es nacido de ella, pero tiende a tener las orejas más grandes que del caballo. Sí, los genes del caballo le dan tamaño y le dan cuerpo, pero los genes de la misma burra le dan orejas y le dan resistencia. Lo hacemos también con el burro que lo llaman de chor, no sé por qué, el burro que monta yegua. Normalmente ahí el tamaño se lo da la yegua. Sale más grande todavía, más elevado el hijo de la yegua con el burro, que el hijo del caballo que es más grande con la burra. No tiene sentido, pero así funciona ¿cómo se llama? La biología, ahí en esos animales. Entonces, nacen estériles, los dos. Ni el macho empreña, ni la mula concibe. Si no sabía eso, entérese. Aquí tenemos las dos naturalezas que se unieron. Escuche esto, aquí tenemos las dos naturalezas que se unieron. Dios sigue siendo Dios y Jesús, hombre, sigue siendo hombre. No nació un híbrido, como en este caso
nace de la unión de la burra, perdón, del burro y la yegua, nace el mulo o el macho, le dicen también. Sin embargo, ya en México están haciendo a la mula parir, tienen más de 35 años haciéndolo, pero no es natural, es con, sí, con la parte genética que hacen el trabajo con creo que son los óvulos de la yegua, lo usan así como hacen de una mujer que es estéril, es decir, de una que está fértil, hacen parir a un estéril. Alquilan como el vientre de alquiler. La inseminación. Sí, es un tipo de inseminación. Ahora, la mula tiene maternidad y da leche. Porque cualquier hembra que amamante va a dar leche. Haya parido o no haya parido. Si usted no sabía eso, sí. Entonces, toda hembra que amamante va a terminar dando leche. Por la estimulación. Entonces, acá tenemos que de la unión hipostática de las dos naturalezas no hubo un híbrido. Es algo que está fuera de lo común. Le decía, en cuanto al caso del caballo y la burra y del burro y la yegua, que, ok, hasta donde sé son los únicos animales que al tener actividad sexual pueden generar esta otra creación, porque he sabido de ovejo y cabra y de chivo y chiva y no sale nada. Ahí no hay respuesta de nada de nada. No, no hay reproducción. Hasta donde yo sé. Si hay alguien que sabe, me informa, pues también lo meteremos aquí en el plan de estudio. Pero en este caso debemos estar claros razones de la encarnación, es decir, ¿por qué tuvo que encarnarse? Vamos a ver las razones por qué hay esta encarnación, aunque ya creo que asomé algo. Cuando estudiamos las características de un mediador del griego mesites, podemos entender cuál fue la causa o la razón para que se diera la encarnación. El término mediador es aplicable a uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento aplicado a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Primera a Timoteo 2, 5 y 6. Entonces, un mediador es un mesites, porque hay un solo Dios, indiscutiblemente. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Aquí no hay problema. Que lo componen tres, ese es otro detalle. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Hay un solo Dios, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, pero también Dios, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nótese que no es por algunos, por los elegidos, no, por los... hablábamos de la palabra, ¿cómo se decía? Los predestinados. No es por los predestinados, oiga, en rescate por todos. Que no todos responden al rescate, eso es otra voz. Pero Jesucristo se dio en rescate ¿por quién? Por todos, no por los elegidos, de los cuales se dio testimonio de su debido, a su debido tiempo. El término mediador es aplicable a aquel que, poseyendo la naturaleza y propiedades de aquel ante quien él actúa, Dios, y que asimismo participará de la naturaleza de aquellos a favor de los que él actúa, es decir, el hombre. Solo poseyendo, oiga, la deidad y la humanidad, podría él abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Por eso es que por ahí hay un hombre que por años, una organización, que por años el líder de esa organización o uno de ellos dijo que él era el vicario. ¿Sí? Por año. Hace poco borraron eso en Roma. El actual papa, él dice que él no es ningún vicario. Que eso fue otra cosa que dijo otro por allá. El único vicario que hay entre Dios y los hombres se llama Jesús, porque necesita, para mediar entre uno y el otro, necesita las dos naturalezas. ¿Cuál? La humana como humano, para presentarse ante Dios y representarnos ante Dios, y la divina como Dios, para representar a Dios entre nosotros. Entonces, por esa razón es que el verbo se tuvo que hacer carne.
además de las demandas y las necesidades, podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofreció a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. La encarnación de la deidad la encarnación de la deidad con la humanidad trajo como provisión un sustituto que representaría a ambas partes perfectamente como Dios y como perfecto hombre para representar a Dios delante de los hombres y a los hombres ante Dios. Así y así conciliar ambas partes como sumo pontífice, sumo grande, pontífice puente, como sumo pontífice entre Dios y el hombre. La encarnación era la única solución al problema del hombre. La divinidad y la humanidad se unieron perfectamente en la persona de Jesucristo para pagar la deuda demandada por el Tribunal Supremo Celestial, donde había un acta de decretos en contra del hombre, la cual él no podía pagar, el hombre común, el hombre natural no podía pagarla. Pero en este caso, como él como hombre, como Dios y como hombre, sí lo podía hacer. Ningún hombre desde el punto de vista natural lo podía hacer, pero él sí. Claro, siendo Dios y siendo hombre. Dios se manifestó en carne en la persona del Verbo para representar al hombre ante él mismo y poder legalmente dar al hombre de su naturaleza divina y librarlo de la esclavitud satánica. Solamente un ser que surgiera de la unión de las dos naturalezas, divina y humana, llamado teológicamente el Theanthropos, que es el Dios hombre, podría satisfacer eh, Dios se manifestó en carne en la persona del Verbo para representar el hombre, así el mismo y poder legalmente dar al hombre de su naturaleza divina y librarlo de la esclavitud satánica. Solamente, oiga, un ser que surgiera de la unión de las dos naturalezas divina y humana, llamado teológicamente el Theanthropos, que es el Dios hombre, podría satisfacer la demanda de la justicia celestial y al mismo tiempo enfrentar al diablo, al sistema del mundo en condición de hombre, pero sin pecado. En la encarnación del Verbo, con la humanidad, estriba o radica la esencia de la redención del hombre. Si Jesús no es Dios encarnado, entonces su sacrificio y muerte no tiene ningún valor o efecto en cuanto a la salvación y redención del hombre, ya que si él fue solo hombre y no Dios hombre, su sacrificio queda anulado, sin valor alguno, porque era necesario que el precio fuese pagado, oiga, por un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha, sin ser, sin ser de, sin ser de regeneración. ¿Sí? Sin ser de regeneración natural o engendrado por el hombre, ya que todos los hombres estaban bajo el dominio de Satanás. Es decir, Jesús no podía ser engendrado ni venir de hombre alguno, porque todos los hombres, incluyendo María,
estaban bajo condenación por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos es todos, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos, no se escapó ninguno. Romanos 3, 23. Solo el Dios hombre podría cumplir las demandas del Tribunal Supremo Celestial. Era imprescindible que quien muriera por el hombre, sacrificando su vida, tuviera la naturaleza divina y la humana simultáneamente para poder representar ambas partes perfectamente. Era necesario que Dios mismo pagara el precio. Solo Dios mismo podría hacer esto, sacrificar su propia demanda. Nadie más lo podía hacer. Esta es una verdad que presenta Pablo en la carta que escribe a los Corintios. Oiga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, oiga, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Segunda Corintios 5, 18 y 19. Ahora quiero ahondar un poquitico acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El término nueva criatura, ¿qué le está diciendo a usted? Nueva creación es. Hablábamos atrás, en unas líneas atrás, en la cual tenía que ser alguien con la condición divina que muriera para transmitirnos esa posición divina. Ahora, la materia que acabamos de estudiar es la fe. ¿Qué es la fe? Olvidémonos un momentito del texto normalito. ¿Qué es la fe? Parte de la naturaleza de Dios que ha sido transferida a nosotros por la fe. Escuche, la fe es parte de la naturaleza de Dios que ha sido transferida a nosotros por la fe suya o por la de él. Por las dos. La de él, que fue la primera, tuvo fe en mí, se acercó a mí, su palabra vino a mí, su palabra produjo en nosotros fe. Y entonces esa fe que se produjo en nosotros la depositamos en el único autor. Entonces esa fe, producto de la de él, entonces vino a colocar en nosotros el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, el término nueva criatura acá es una nueva creación. Para Dios, humanamente hablando, hay 3 niveles de creación. Tenemos a Adán y a Eva, que de ahí venimos todos, desde el punto de vista humano, natural. Dios determina, por una palabra que le da un hombre, levantar una nación que él quiso que fuera el ejemplo de todas las naciones. Y sí, hubo un momento, hubo un tiempo, hubo varios años en los cuales esa nación fue el ejemplo a seguir de todas las naciones, pero después se descarrió, después se reconcilió, después se descarrió y después se reconcilió, y así pues. Si nos ponemos a leer la Biblia, oye, yo creo que más de 20 o 30 veces se ha descarriado, reconciliado, descarriado, y ahorita está en su gran mayoría descarriado. Solamente un pequeño remanente no está descarriado, pero en su gran mayoría Israel está descarriado. Dios determina hacer un tercer pueblo. Y lo hace a través de un israelí de nacimiento. Pero un israelí con divinidad, llamado Jesús. Dios trata de hacer un nuevo pacto con Israel. Israel se cierra, entonces lo hace. Dios hace ese pacto con él mismo en un hombre llamado Jesús. Y de ahí levanta la iglesia. Algunos no la aceptan, ese es su problema. Los que menos la aceptan son los mismos judíos y los que están cayendo en el judaísmo también. Ese es su problema. Ese es su problema. Pero Dios, así como Dios, de entre los gentiles, hizo a Israel
Y ahora, de entre los gentiles de Israel hizo la iglesia, esa es la realidad actual en la que estamos viviendo. Que algunos no lo quieran aceptar, ese es su problema. Yo sé que soy iglesia. Pertenezco a una nueva creación. No somos gentiles. No existe la iglesia gentil, ni existe la iglesia israelí. La iglesia sencillamente es la iglesia. Existe Israel, que allá está en el Medio Oriente y están esparcidos por las naciones. Existen los gentiles y existimos nosotros, la iglesia. Amén. Bendiciones.